Dicen que el tiempo es una línea recta que avanza sin detenerse y que nosotros avanzamos con él como pasajeros sin retorno. Sin embargo, hay historias que se niegan a encajar en esa explicación sencilla, testimonios que aparecen en archivos, periódicos y declaraciones oficiales y que parecen decirnos algo muy distinto. Personas que desaparecen y regresan cambiadas, objetos modernos encontrados en lugares donde jamás deberían existir, voces, fotografías y recuerdos que apuntan a un error en la matriz del tiempo. Cuando estas piezas se juntan, el relato se vuelve demasiado grande para llamarlo coincidencia. Tal vez el tiempo no es un camino sino un laberinto. Y lo más inquietante de todo es que cualquiera podría cruzarlas. Hoy te llevaremos por 10 casos documentados que desafían la lógica, 10 encuentros reales donde algo o alguien pareció romper la línea temporal y colarse desde otro lugar o desde otro siglo. Prepárate, porque a partir de este momento comenzamos una cuenta regresiva hacia lo imposible y te advertimos algo. Si te apasionan los misterios del pasado y del futuro y quieres seguir viajando con nosotros cada semana, deja tu like y suscríbete a Crononautas para que nunca te pierdas una señal como esta. Respira hondo. Apaga las luces. Ajusta el volumen. Comenzamos. Número 10. El piloto Frederick Valentich y la desaparición en el cielo que nadie logró explicar. Australia, 21 de octubre de 1978. El aire estaba despejado, el viento era suave y la visibilidad era perfecta. Un día ideal para volar. Frederick Valentich, un joven piloto de 20 años con más de 150 horas de vuelo, alquiló una avioneta Cessna 182L con destino a la isla King. Había solicitado el plan de vuelo días antes, lo había estudiado, había revisado la meteorología y todo indicaba que sería un viaje rutinario. Sin embargo, algo inquietante rodeó aquella decisión. Según relató su novia tiempo después, Frederick había estado obsesionado con los avistamientos de luces y fenómenos aéreos no identificados. Leía artículos, escuchaba radios nocturnas y hablaba con amigos sobre la posibilidad de lo que hay allí arriba. Algunos decían que quería ver algo. Otros creen que algo lo estaba esperando. A las 19:06 despegó. Su voz sonaba relajada, casi jovial. Los primeros 20 minutos fueron normales. El radar lo seguía sin anomalías. La torre conversaba con él mientras el cielo austral se oscurecía lentamente y la línea del horizonte se difuminaba entre el mar y la noche. Y entonces ocurrió. A las 19:12, Frederick pidió a Control confirmar si había algún tráfico en la zona. No lo había. La respuesta fue negativa. Él insistió. Dijo ver una aeronave volando sobre él, moviéndose a gran velocidad. El controlador pidió descripción. Valentich dudó. No sé qué es, señor, pero no tiene forma de avión. Su tono había cambiado. Ya no era rutinario. Era alerta, tensión, algo primitivo. Como quien mira algo que no debe estar ahí. En cuestión de segundos, reportó que el objeto realizaba maniobras imposibles. Ascensos verticales sin motor audible, virajes bruscos, acercamientos repentinos. Dijo que tenía luces verdes, metálicas, que reflejaban el ocaso como un espejo líquido. La torre seguía sin detectar nada. El radar estaba limpio. Mientras hablaban, Frederick afirmó que ahora el objeto estaba orbitando su avioneta, rodeándolo como si la estudiara. Hay una frase transcrita literalmente en los archivos oficiales que eriza la piel. Está jugando conmigo. La comunicación continuó. La respiración del piloto se volvió tensa. Intentó cambiar de altitud. Dijo que el aparato lo seguía, copiaba sus maniobras, incluso cuando descendió. La torre pidió identificar características. Valentich respondió: No puedo, no tiene fuselaje reconocido. Está brillante, como un metal oscuro que cambia con la luz. Un silencio. Luego añadió algo aún más perturbador. Está estático ahora, está suspendido sobre mí. La Cessna comenzó a fallar. Las agujas vibraron y la brújula se volvió loca. El motor tosió como si una fuerza invisible drenara su energía. Valentich respiraba agitado. En la grabación puede escucharse un temblor en su voz.
Un miedo que no quiere convertirse en pánico. El motor tiene problemas, podría estar yendo hacia abajo, dijo. La torre le ofreció orientación para aterrizar. Pero entonces, su voz cambió una vez más. Serenidad repentina, como si contemplara algo imposible. No es un avión. Después llegó el ruido. Un sonido metálico, como interferencia mezclada con impulsos eléctricos. Duró 17 segundos. Luego, silencio absoluto. Ninguna llamada de emergencia. Ninguna señal de colisión. Nada. Esa noche la búsqueda comenzó de inmediato. Aviones, helicópteros, embarcaciones. Se inspeccionaron kilómetros de océano, rastros de espuma, rutas de corrientes, boyas. No aparecieron restos, ni fuselaje, ni un chaleco, ni manchas de combustible. Era como si la avioneta hubiera desaparecido de la existencia. La investigación oficial concluyó: probable accidente y caída al mar, aunque sin pruebas físicas. Extraoficialmente, varios operadores admitieron que lo ocurrido no encajaba con ningún accidente conocido. Semanas después, testigos declararon haber visto una luz verde en el cielo esa misma noche, moviéndose con inteligencia, manteniendo rumbo fijo y luego deteniéndose de golpe. Pescadores dijeron ver un resplandor sumergirse en el agua sin generar oleaje. Otros, desde la costa, describieron un objeto oval brillante como una moneda girando en el aire. Nadie pudo explicar por qué en las últimas palabras del piloto no había desesperación, sino asombro. Como si hubiera visto algo que le resultaba fascinante y aterrador a la vez. Décadas más tarde, un investigador obtuvo acceso a versiones ampliadas de las transcripciones. Había notas sobre interferencia electromagnética, comportamiento anómalo del compás y corte energético coincidente con testigos visuales. Incluso existía un informe no publicado que mencionaba una teoría silenciosa dentro de la aviación militar: la posibilidad de perturbaciones temporales aerotransportadas, regiones del espacio donde la física podría alterarse, ralentizarse o curvarse. Una teoría que jamás se hizo pública oficialmente. El cuerpo de Valentich nunca apareció, su avión tampoco. Es como si el trayecto, el piloto y la aeronave hubieran sido absorbidos por algo en los cielos australianos, como si cruzara una frontera que nadie más puede ver. Algunos creen que Frederick encontró lo que buscaba, otros que fue retenido contra su voluntad. Hay quienes sostienen que su avioneta no cayó, sino que cambió de tiempo. Quizá hacia adelante, quizá hacia atrás, o quizá hacia un lugar donde ya no funciona la palabra año. Hoy, cada vez que un piloto reporta luces que lo siguen, alguien recuerda su voz temblorosa diciendo: no es un avión. Y si una aeronave puede desaparecer sin restos en un cielo despejado, ¿qué ocurre cuando el tiempo no falla en el aire sino en tierra? Porque el siguiente caso nos presenta a un visitante que apareció fuera de su siglo, con documentos imposibles de ignorar. Número 9. El turista que apareció en Tallin en 1938 sin identidad, sin pasado y hablando del futuro. Tallin, Estonia, 1938. El país se encontraba bajo la incertidumbre política previa a la invasión soviética, con patrullas vigilando las calles, tensión palmaria entre fronteras y un ambiente en el que un error podía confundirse con espionaje. Aquella mañana de abril, la estación de tren estaba llena de comerciantes con sacos de harina, soldados fumando en silencio y madres sujetando a sus hijos con manos frías. Entre ellos apareció un hombre que nadie recordaba haber visto antes, pero cuya presencia se sentía fuera de lugar desde el primer segundo. Vestía un abrigo gris perfectamente cortado, de una tela tan fina que parecía sintética. Llevaba zapatos amplios, sin desgaste, con una suela que nadie identificó. Parecía europeo, sí, pero no del todo. Parecía moderno, pero de forma equivocada, como si alguien hubiese intentado recrear la moda de la época basándose en una foto antigua. Al acercarse a la ventanilla para comprar un billete, el empleado vio lo imposible. El hombre sacó del bolsillo monedas con grabados desconocidos, con números arábigos y un escudo estatal que no correspondía a ningún país existente en el mundo.
Las entregó con naturalidad, como quien paga su viaje diario. El trabajador quedó paralizado. Dio la alerta. 2 policías se acercaron. El hombre no se resistió. Sonrió, confundido, como quien no entiende por qué está siendo detenido. Dijo su nombre con total seguridad. Jonas Nordström. No apareció en registros, ni existía en Estonia, ni en Suecia, ni en ningún país nórdico. Ni nacimiento, ni residencia, ni familia. Era un fantasma administrativo. Cuando lo interrogaron, hablaron con alguien que parecía sano, educado y seguro de sí mismo. Su estonio era perfecto, pero contenía palabras modernas que ninguno de los oficiales entendió. Cuando le pidieron dirección, dio un nombre de calle que no existía en ningún mapa. Cuando le exigieron mostrar documentos válidos, sacó una tarjeta plastificada con foto en color. En 1938, aquello era ciencia ficción. Nadie podía imprimir color así. Nadie usaba plástico como identificación ni firmaba sobre un código QR cuadriculado en la esquina. Un perito describió el material como una sustancia plástica no catalogada que no responde a técnicas conocidas. En palabras más simples, era demasiado avanzada para existir en ese año. En su bolsillo encontraron algo más, un pequeño artefacto circular, negro, con superficie lisa, sin botones y con una franja plateada alrededor. Parecía un reloj, pero no tenía agujas. No había engranajes ni tapa. Nadie pudo abrirlo. Jonas solo dijo una frase inquietante. No funciona sin señal. No hay red en este tiempo. Nadie entendió. ¿Red? ¿Señal? Conceptos imposibles para 1938. El interrogatorio se prolongó durante horas. Jonas nunca titubeó, nunca vaciló. Describió su hogar como un país escandinavo energéticamente autosuficiente, con trenes magnéticos, edificios bioiluminados y viajes sin documentos físicos. Habló de vehículos que se conducían solos, de información enviada por aire, de dispositivos con pantallas táctiles. Para cualquier persona de la época, aquello sonaba como locura, pero él lo contaba con calma, con nostalgia incluso, como alguien lejos de casa. Cuando le preguntaron cómo llegó allí, Jonas respiró hondo. Bajó la mirada y dijo una frase que quedó registrada en el archivo policial como una marca indeleble. Estoy fuera de mi línea. Hubo un error en la transferencia. No debía caer aquí. Los médicos no encontraron signos de delirio, drogas ni alteración mental. El pulso estable, la memoria intacta, ningún trastorno cognitivo. El hombre recordaba fechas futuras con precisión quirúrgica. Habló de una guerra brutal comenzando en 1939, mencionó la caída de un muro en Alemania décadas después, describió máquinas capaces de almacenar conocimiento infinito. Todo eso décadas antes de ser realidad. Algunos guardias rieron, otros no durmieron esa noche. Jonas fue trasladado a un hospital psiquiátrico bajo vigilancia estatal. Se le asignó una habitación con rejas y un guardia permanente. 3 días después, cuando llegó una delegación soviética para examinarlo, había desaparecido. La puerta seguía cerrada, la ventana intacta y las sábanas sin mover. No había huellas de escape ni registros de entrada. Desapareció como había aparecido, sin explicación. En su cama solo encontraron un papel doblado con tinta moderna y una frase que los investigadores no supieron interpretar por décadas. Demasiado pronto. Aún no estáis listos. Los documentos oficiales fueron clasificados. La tarjeta plastificada desapareció del inventario. El objeto circular nunca volvió a verse. Los guardias que hablaron años después contaron algo aún más perturbador. La noche anterior a su desaparición, durante unos minutos, la luz de la habitación parpadeó. Se escuchó un zumbido eléctrico como ondas superpuestas, y uno de ellos juró que vio la silueta de Jonas disolverse como polvo iluminado. Fue un viajero del futuro atrapado temporalmente en otra era. ¿Un salto fallido? ¿Un error en la línea temporal? Alguien experimentando con tecnología que nosotros aún no conocemos. Y la pregunta final se vuelve inevitable.
Si Jonas Nordstrom nació en 2026, ahora mismo podría estar vivo. Podría estar caminando entre nosotros, observando, esperando. Quizá volverá. O quizás nunca se fue del todo. Si quieres que sigamos desentrañando historias reales de viajeros temporales y anomalías documentadas como esta, apoya este vídeo con un like y suscríbete a Crononautas, porque tu interacción nos permite seguir investigando casos que mucha gente preferiría olvidar. Cada suscripción abre una puerta más. Y ahora nos movemos hacia nuestro siguiente caso, donde no hablamos de desaparecidos, sino de documentos del futuro encontrados en un niño que no debería existir. Número 8. El niño hallado en Berlín con un documento escolar fechado en 2048. Berlín, 1994. Caía la tarde y una llovizna fina cubría las aceras como una película transparente. El tráfico era moderado, los tranvías chasqueaban contra los rieles húmedos y la ciudad todavía se adaptaba al cambio histórico tras la caída del muro. A las 18:22, una mujer que volvía del trabajo vio, bajo un puente cercano al río Spree, a un niño solo, de unos 8 o 9 años, sentado en el suelo con la mirada perdida. Vestía un uniforme escolar azul, impecable, pero con un tejido desconocido para la época, con costuras termoselladas como las que décadas después comenzarían a usarse en ropa técnica moderna. La mujer se acercó para ayudarlo. El niño parecía confundido, pero no asustado. Su acento no coincidía con el alemán estándar, sino con un dialecto berlinés mezclado con palabras que no existían en aquel entonces. Lo llevó a la policía. El pequeño no tenía documentación común, pero sí un carné estudiantil plastificado, con holograma móvil, fotografía en alta definición y una fecha imposible impresa en la parte inferior. Año lectivo: 2048 a 2049. El escudo del colegio era minimalista, futurista, con tipografía que nadie reconoció. Al dorso, un código QR que al analizarse no correspondía a ningún estándar tecnológico vigente. Las autoridades creyeron que era una estafa o un experimento. Pero el niño lloró cuando intentaron quitarle el documento, diciendo que, si me lo quitan, no sabré volver a casa. Durante la entrevista, respondió preguntas simples con naturalidad: nombre, edad, horario de clases, número de aula. Pero cuando le pidieron hablar de sus padres, su expresión cambió. Aseguró tener 2 tutores, pero no padre y madre, sino progenitores asignados. Dijo que su casa era un apartamento inteligente con pantallas en las paredes, que los coches se conducían solos y que la mayoría de las clases eran impartidas por sistemas. Nadie en 1994 entendió lo que eso significaba. Cuando le preguntaron dónde vivía, señaló un lugar que no aparecía en los mapas y que años después coincidiría con una futura urbanización. Para él, todo era normal. Para los adultos, era irreal. El niño describió dispositivos similares a tablets delgadas, con acceso global instantáneo. Señaló la radio de la comisaría y preguntó por qué las noticias tardaban tanto en llegar. Dijo algo inquietante: aquí todo va muy lento. Los psiquiatras lo evaluaron. Estaba sano. No tenía signos de maltrato. Tenía conocimiento avanzado en matemáticas y usaba términos inexistentes para la época, como computación cuantificada o escudos de datos personales. Al pedirle dibujar su casa, trazó paneles solares integrados en la fachada, árboles metabióticos en el tejado y drones cuadrados sobre calles peatonales. Bocetos similares a proyectos urbanísticos futuristas que recién están desarrollándose en la actualidad. El documento escolar fue enviado al laboratorio. Los expertos concluyeron que la tinta era sintética, sin degradación. El plástico tenía estructura molecular comparable al policarbonato de alta densidad, pero con aditivos que no existían en 1994. El holograma cambiaba de color según el ángulo, técnica avanzada para la época. El código trasero respondía a patrones desconocidos. Un investigador jubilado declaró años después que, cuando escanearon el QR con un lector experimental, apareció un texto fragmentado en un idioma cercano al alemán moderno, acompañado de un número con apariencia de código temporal.
El escáner, tras eso, dejó de funcionar. El niño pasó 48 horas en protección estatal. Durante la noche, un guardia escuchó ruidos en la sala donde dormía. Un zumbido eléctrico, un pulso corto, como descargas magnéticas. Al entrar, la cama estaba vacía y la ventana cerrada. La puerta estaba vigilada, por lo que no pudo huir por ahí. Su ropa doblada sobre la silla. El documento desapareció. Ni un cabello, ni una huella, ni una pista. Como si nunca hubiese estado ahí. Todo lo que quedó fue el informe y el dibujo de su casa, guardado por un policía que décadas después entregaría copia al público. A menudo se especula que aquel niño no se perdió en 1994, sino que regresó accidentalmente desde su tiempo. Quizá mientras iba a clases, quizá durante una excursión, o quizá por un fallo tecnológico que lo expulsó hacia el pasado. Tal vez intentaron recuperarlo y cuando la señal fue estable, desapareció en un instante, llevado de vuelta a un futuro que nosotros aún no hemos alcanzado. ¿Fue un viajero accidental? ¿Una víctima de una brecha temporal? ¿La primera manifestación documentada de una sociedad futura interactuando, sin querer, con nuestro presente? Si un niño puede aparecer desde 2048 con documentos oficiales, ¿cuántas veces ha ocurrido sin testigos? ¿Cuántas personas habrán llegado del futuro sin ser detectadas? Lo que viene ahora en la siguiente historia es igual de inquietante, pero con una pieza física aún más desconcertante. Número 7. El niño que apareció en 1978 con monedas romanas recién acuñadas y recuerdos del imperio como si aún existiera. Italia, verano de 1978. En un pequeño pueblo de la Toscana, rodeado de campos dorados y muros de piedra que han visto pasar generaciones, una patrulla rural encontró a un niño caminando descalzo cerca de una antigua calzada romana. Tendría unos 10 años, vestía una túnica simple, amarillenta, cosida a mano, sin cremalleras, sin botones modernos, sujetada con cuerda de fibra vegetal. Estaba exhausto, con los pies sucios de tierra pero sin heridas profundas, como si hubiese caminado un largo tramo a pie. Cuando los agentes le hablaron, el niño respondió en un latín arcaico, no un latín escolar, sino uno fluido, cotidiano, con giros lingüísticos propios del imperio tardío. Lo llevaban a la comisaría y en el trayecto, según los informes, preguntó por Roma con total naturalidad. ¿Cuánto falta para la capital? Nadie entendió. Intentaron comunicarse en italiano moderno. El niño no comprendía casi nada. Fue trasladado a un hospital para exámenes. Mientras lo aseaban, encontraron en un pequeño saquito atado a su cintura 3 monedas romanas brillantes, con inscripciones nítidas, bordes afilados y un relieve tan perfecto que parecían recién acuñadas. No presentaban desgaste, corrosión ni marcas del paso del tiempo. Una mostraba el rostro del emperador Constantino, pero con un detalle imposible. El reverso representaba una victoria militar que nunca existió en registros históricos conocidos. Y lo más extraño fue que el metal presentaba una mezcla de aleaciones no utilizadas en la época imperial, como si hubiera sido fabricada con técnicas posteriores o desconocidas. Los numismáticos confirmaron la autenticidad del diseño, pero no del estado. Era como si hubieran sido acuñadas esa misma semana, en un imperio romano que había dejado de existir más de 1500 años atrás. Al mostrarle fotografías modernas de Roma, el niño negó que fuese su ciudad. Dijo que las torres no existían, que el Coliseo aún estaba en obras, que el emperador gobernaba desde un palacio blanco con estandartes rojos y águilas doradas. Describió carros, mercados, fuentes públicas, legiones armadas patrullando. Describió un mundo vivo, no enterrado bajo la historia. Para él, Roma estaba en su apogeo. Los psicólogos intentaron encontrar trauma, delirios, casos de aislamiento extremo. Nada. El niño estaba sano. Su pulso era estable y sus respuestas coherentes. Reconocía animales, frutas, conceptos básicos, pero se confundía ante luz eléctrica, cámaras, coches y teléfonos.
Tocó un interruptor y dio un salto hacia atrás, aterrado. Creía haber presenciado magia. Intentaron averiguar su origen. Nadie lo reportó como desaparecido. No existían padres, escuela, registros de nacimiento. Cuando le mostraron un mapa moderno, señaló con seguridad un punto al norte de Roma y pronunció un nombre: Flavia Eterna, una ciudad que no existe en la cartografía actual, pero que algunos historiadores han sugerido que pudo ser un asentamiento temporal con nombre perdido en la transición tardorromana. Lo mantuvieron en observación 3 días. Durante ese tiempo comenzó a enfermar. Fiebre alta, confusión. Varios médicos dijeron que su organismo parecía reaccionar al entorno moderno como si estuviera fuera de su época, como si su cuerpo fuese sensible a microorganismos o alimentos actuales. La tercera noche, el niño pidió volver a casa. Señaló la ventana. Dijo que los legionarios lo esperaban al otro lado del portal. Nadie entendió. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. No hubo cámaras registrando movimiento. Las monedas seguían en el hospital, bajo llave, pero el niño desapareció. Nunca se supo más de él. Las monedas continúan en un archivo universitario en Roma, donde investigadores las muestran en conferencias como uno de los mayores enigmas numismáticos contemporáneos. Metales romanos, acuñación moderna. Latín fluido, pero sin vocabulario eclesiástico. Un niño sin pasado en nuestro mundo, pero con un pasado perfecto en el suyo. ¿Escapó? ¿Lo recuperaron? ¿Regresó a un imperio que para nosotros ya cayó, pero que quizás en alguna línea temporal todavía existe? ¿Simplemente fue absorbido nuevamente por la misma grieta temporal que lo trajo? Si un niño puede cruzar desde la Roma imperial hasta 1978 y desaparecer sin rastro, ¿cuántas líneas temporales pueden coexistir con la nuestra? ¿Y cuántos viajeros jamás dejamos de ver porque nunca deberíamos haberlos visto? Nuestra próxima historia nos lleva a otro visitante fuera de su tiempo, pero esta vez no un niño, sino un adulto. Número 6. El hombre hallado en una carretera de Canadá hablando francés del siglo XVII. Canadá rural. Invierno de 1992. La nieve caía con esa quietud pesada que silencia carreteras enteras. El frío era brutal y las temperaturas marcaban -14 grados Celsius. A las 3:15 de la madrugada, un camionero que transportaba madera divisó en mitad de la autopista una silueta caminando lentamente por el arcén, sin luces, sin vehículo, sin señales de auxilio. Era un hombre vestido con prendas que parecían sacadas de un museo. Camisa de lino grueso, chaleco de cuero desgastado, pantalones de lana toscamente cosidos y unas botas que parecían hechas a mano, sin goma, con suela claveteada. Llevaba además un sombrero tricorne, típico del siglo XVII francés, y un pequeño bolso de cuero cruzado al hombro. Lo más imposible de todo era que, pese al frío mortal, no mostraba signos de hipotermia. Caminaba despacio, como perdido en un mundo que no entendía. El camionero frenó, bajó y le ofreció ayuda. El hombre respondió en francés antiguo, no en francés moderno. Una variante lingüística tan precisa que más tarde los lingüistas la identificarían con el dialecto canadiense-francés del año 1650, época de colonos europeos y comercio de pieles. El hombre parecía desorientado. Preguntaba por un lugar llamado Fort Saint-Louis, una fortificación que existió 3 siglos atrás y que hoy es apenas un sitio histórico. Al no entenderlo, el camionero llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, el hombre parecía más confundido aún al ver vehículos, linternas eléctricas y radios. Tocó la carrocería de la patrulla como si sintiera un animal desconocido. Dijo que veía carretas sin caballos. Los oficiales, creyendo que era un actor o un enfermo, lo trasladaron a urgencias. Los médicos le hicieron exámenes. No presentaba desnutrición ni deshidratación. Su piel era áspera, curtida por el sol, con marcas de rozaduras que parecían producidas por cuero usado a diario.
En el bolso llevaba monedas francesas auténticas del siglo XVII, pero en estado impecable. También llevaba una carta escrita en tinta ferrosa que tras análisis resultó estar fechada en 1647, con estilo de caligrafía colonial. En ella se mencionaban rutas de navegación, nombres de clanes indígenas y un mercado de pieles con precios de la época. El detalle más perturbador fue que la tinta estaba recién oxidada, como si se hubiese escrito horas antes, no 345 años atrás. Cuando un traductor especializado llegó para comunicarse con él, el hombre explicó que estaba cazando cerca del río y vio un destello como sol dentro del bosque. Sintió un estruendo, una luz blanca que lo envolvió y al dar el siguiente paso, el paisaje había cambiado. Los árboles no eran los mismos y el clima era distinto. El cielo tenía estrellas marchitas, probablemente refiriéndose a luces urbanas, y no escuchaba el río que conocía. Intentó orientarse, pero todo era desconocido. La carretera asfaltada le pareció una franja negra hecha por manos de gigante. Creía haber sido capturado por brujos o espíritus del bosque. Se intentó identificarlo con registros históricos. Un historiador encontró algo escalofriante. Un comerciante francés desaparecido en 1647 llamado Etienne Brasseur, perdido durante una expedición de pieles cerca del mismo río donde el camionero lo vio. Etienne tenía 29 años cuando desapareció. El hombre detenido parecía tener alrededor de 30. La coincidencia era imposible de ignorar. 3 días después, mientras se preparaba un traslado para análisis más profundos, ocurrió lo inexplicable. Durante la madrugada, las cámaras del hospital registraron un estallido breve de luz blanca en su habitación. Se escuchó un zumbido eléctrico y las imágenes se oscurecieron durante 2 segundos. Cuando volvieron, la habitación estaba vacía. Su ropa, las monedas y la carta desaparecieron junto con él. Solo quedó el tricorne en el suelo, con nieve derretida y hojas secas, de un tipo que crece en bosques alejados del edificio donde le retenían, como si hubiese sido succionado de vuelta al bosque del que vino. ¿Regresó a 1647? ¿Fue un cierre temporal que corrigió una anomalía? ¿Fue devuelto porque no pertenecía a este tiempo? ¿O hay puntos en el mundo donde el pasado y el presente se rozan como 2 placas tectónicas que a veces se superponen? Si un hombre del siglo XVII puede aparecer en una autopista moderna, caminar entre coches, hablar, respirar, existir y luego desaparecer sin rastro, quizás el tiempo no separa vidas, sino que las organiza como habitaciones contiguas, algunas con la puerta entreabierta. Si estas historias te están atrapando, suscríbete ahora mismo y deja tu like, así podremos seguir investigando casos que muy pocos se atreven a contar. Cada nueva suscripción es un paso más hacia la próxima grieta temporal. Porque el caso que veremos a continuación nos lleva a algo aún más delicado. Número 5. La mujer que estuvo clínicamente muerta 23 minutos y regresó con fechas del futuro. Rusia, 2001. En la ciudad de Kazán, una mujer llamada Tatiana Ivanovna, de 46 años, sufrió un paro cardíaco masivo mientras cocinaba. Su esposo llamó a emergencias, pero cuando la ambulancia llegó, ya no había pulso. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación durante más de 10 minutos. No hubo respuesta. Se declaró muerte clínica a las 19:42. En el hospital, para fines administrativos, Tatiana era un cuerpo más en tránsito hacia la morgue. Sin embargo, uno de los médicos insistió en mantener el intento unos minutos más, casi como un acto irracional de dignidad humana. Cuando el reloj marcó el minuto 23 de muerte registrada, ocurrió algo que nadie en la sala olvidaría jamás. El monitor cardíaco, que permanecía plano como un desierto silencioso, mostró un microlatido. Luego otro, y otro más. El corazón de Tatiana volvió a latir, sin desfibrilador ni intervención adicional. Simplemente regresó. Los médicos quedaron inmóviles, mirando cómo una mujer considerada muerta retomaba color en la piel y respiración irregular. Lo imposible había sucedido. Pero lo que vino después fue aún más perturbador. Tatiana despertó horas más tarde, con la mirada fija en el techo.
No habló durante los primeros minutos. Luego pidió agua y comenzó a llorar. No de confusión, sino de reencuentro, como alguien que ha visto algo que no puede describirse sin romperse por dentro. Lo inquietante fue que afirmaba recordar, con absoluta claridad, haber estado en otro lugar durante ese tiempo. No describió túnel luminoso ni seres angelicales como en testimonios típicos. Ella habló de ciudades futuristas, de trenes suspendidos en el aire, de personas conectadas a redes invisibles, de pantallas flotantes respondiendo a órdenes con la voz. Dijo haber visto el año 2086 en un panel informativo digital, rodeada de edificios gigantes cubiertos de vegetación viva. Relató haber caminado por un mercado interior donde nadie usaba dinero físico. Toda transacción era instantánea, por validación personal, algo similar a sistemas biométricos modernos. Dijo que vio a dos niños comunicarse sin hablar, moviendo los ojos mientras imágenes se proyectaban en sus pupilas. Mencionó un símbolo repetido en la ropa, un círculo dividido en 3 partes, que ella interpretó como un emblema gubernamental. Había transportes sin ruedas, flotando sobre calles electromagnéticas. Había drones custodiando zonas prohibidas. Y lo más inquietante, personas mirando al cielo como esperando algo que iba a ocurrir. Cuando médicos y familiares pensaron que deliraba, Tatiana comenzó a dar fechas concretas. Predijo un apagón masivo en Europa del Este. Años después ocurrió. Predijo una devaluación brusca de una moneda específica. También sucedió. Habló de un año en el que el hielo del Ártico retrocedería hasta niveles críticos. Publicaciones científicas lo confirmaron tiempo después. No acertó todo, pero acertó lo suficiente como para que el Ministerio de Salud enviara un equipo a entrevistarse con ella. Durante las sesiones, dijo que no quería volver a aquel lugar porque la ciudad era hermosa, pero triste, como si la humanidad hubiese logrado la tecnología perfecta, pero hubiese perdido algo esencial. Aseguró que el tiempo en ese lugar no fluía igual, que su sensación fue de estar allí 2 días completos pese a haber estado muerta solo 23 minutos. Un desfase temporal que los médicos no pudieron explicar. A partir de entonces, Tatiana desarrolló un comportamiento extraño. Cada vez que una predicción llegaba, ella temblaba. Decía haberlo visto antes y se aislaba en silencio durante horas. Su diario personal, hoy guardado por su hija, contiene fragmentos escritos a mano, como si intentara recordar visiones antes de que se desvanecieran. Algunas páginas están llenas de un mismo número repetido decenas de veces. Una fecha que aún no ha llegado. Nunca se probó científicamente que viajara al futuro. Pero, ¿cómo explicar las predicciones? ¿Cómo explicar la experiencia vivida durante un estado neurológicamente plano? Fue una alucinación estructurada, una fuga de la conciencia. Realmente Tatiana atravesó una línea temporal que aún no hemos alcanzado. Hay investigadores que creen que la muerte no cierra un ciclo, sino que lo desconecta. Y a veces, solo a veces, la conciencia salta a otro punto del tiempo y vuelve con información que no pertenece a este siglo. Si un corazón detenido 23 minutos puede regresar con recuerdos del futuro, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Una línea? ¿Un espejo? ¿Un océano? Si quieres que más personas conozcan esta historia y podamos seguir explorando fenómenos reales como este, deja tu like y suscríbete a Crononautas. Tu apoyo es el motor que mantiene vivo este viaje. Y créeme, lo que viene a continuación es aún más inquietante. Número 4. El hombre que apareció en 2006 vestido como en el siglo XIX y afirmó esperar una reina que aún no había sido coronada. Inglaterra, 2006. Una mañana fría de marzo, en las afueras de Norwich, varios vecinos llamaron a la policía para reportar a un hombre vestido como si hubiera salido de un cuadro antiguo. Caminaba desorientado por el borde de una carretera rural, mirando los coches pasar con una mezcla de miedo y fascinación. Su ropa era de otro siglo. Camisa de lino, chaleco bordado a mano, pantalones hasta la pantorrilla, botas de cuero curtido y un abrigo largo con botones metálicos opacos. Parecía recién planchado, sin desgaste moderno, sin fibras sintéticas.
Llevaba en el bolsillo un reloj de cadena con las agujas inmóviles y un pequeño retrato ovalado de una mujer desconocida, vestida también con moda victoriana. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. Cuando la policía lo interrogó, el hombre habló con un inglés anticuado, marcado por expresiones arcaicas. Aseguró llamarse Henry Templeton, comerciante de telas, nacido en 1847. Dijo haber salido aquella misma mañana a caminar cerca de su ciudad, buscando un carruaje para viajar al mercado. De pronto, escuchó un ruido ensordecedor, como hierro chocando contra hierro, seguido por un brillante destello blanco. Se cubrió los ojos y al abrirlos se encontró junto a una carretera asfaltada que jamás había visto. El cielo era el mismo, pero el mundo ya no lo era. No entendía qué eran los vehículos, las señales reflectantes ni las antenas de telefonía. Creía haber sido llevado por criaturas del bosque o castigado por su falta de oración. La policía lo trasladó a la comisaría, pensando que se trataba de un actor o de un enfermo mental escapado de un centro geriátrico. Sin embargo, su estado físico desmentía ese perfil. No tenía documentos modernos. Sus manos tenían callos de oficio manual, no de vida contemporánea. Su dentadura mostraba desgaste de dieta antigua. Su piel estaba curtida como la de alguien que vive sin calefacción moderna. Para probar su historia, le pidieron que detallara su ciudad. Henry describió calles empedradas, faroles a gas y una gran obra celebrada por todos. Dijo que el país esperaba la llegada de una reina joven que aún no había tomado el trono, pero pronto lo haría. Lo curioso es que él no se refería a Isabel II, coronada en 1953, sino a una reina futura. Una reina que en 2006 no existía aún, pero que finalmente subiría al trono en 2022. Camila como reina consorte o Catherine Middleton como posible futura reina. El detalle sigue generando debate. Se analizaron sus objetos. El reloj marcaba 8:12, la hora en que él decía haber salido a caminar. El mecanismo estaba detenido, pero limpio, sin oxidación profunda. En la tapa interna había una inscripción diminuta. Para H, volveré al amanecer. Nadie supo interpretarla. El retrato que llevaba mostró pigmentos hechos con técnica de pintura antigua, sin rastro de impresión moderna. La ropa tenía fibras naturales tejidas en telar manual. Cada pieza era históricamente auténtica. Lo mantuvieron bajo observación médica durante 48 horas. Henry temía la electricidad, el sonido del microondas, los destellos de los coches. Se persignaba ante cada objeto desconocido. Su atención se centraba en los relojes. Preguntaba la hora constantemente, como si esperara una señal para regresar. A medianoche del segundo día, cuando un guardia lo vio sentado junto a la ventana, Henry dijo algo que quedó grabado para siempre. No he venido solo. Otros llegarán cuando el tiempo les abra la puerta. Horas más tarde, al cambiar de turno, el guardia entró a la habitación y la encontró vacía. La ventana seguía cerrada, la puerta asegurada. No había forma de que hubiera escapado. Solo quedó el reloj de cadena sobre la cama, marcando ahora 8:12, la misma hora del día que desapareció, como si el tiempo para él hubiese dado un giro completo. No existe explicación oficial. El reporte policial fue archivado como caso de identidad anómala. Sin embargo, 2 investigadores privados rastrearon registros del siglo XIX. Encontraron un anuncio en un periódico de 1873 que menciona la desaparición de Henry Templeton, comerciante de telas, visto por última vez cerca de un bosque, hablando de luces que descendían del cielo. ¿Fue desplazado accidentalmente? ¿Atravesó una grieta temporal? ¿Fue llamado desde el futuro por algo que aún no comprendemos? Si alguien puede cruzar desde 1870 y aparecer en 2006 sin saberlo, ¿qué impide que otros ya estén aquí? Lo que viene en la próxima historia profundiza aún más en esta posibilidad. Número 3. El hombre que despertó tras un accidente, recordando una vida completa en 1800. Madrid, 2015. Una tarde de verano, un hombre de 34 años llamado Víctor Salvatierra sufrió un grave accidente de moto.
Fue ingresado en urgencias con traumatismo craneoencefálico y permaneció en coma durante 3 días. Su familia temía secuelas, pérdida de memoria o incluso que no despertara. Pero cuando finalmente abrió los ojos, lo hizo diciendo un nombre que nadie reconoció. Soy Emiliano de la Fuente, hijo de don Rogelio, comerciante de lino en 1810. Lo más desconcertante no fue el nombre. Fue la seguridad con la que hablaba, la nostalgia en su tono, como alguien arrancado de un tiempo que ya no existe. Víctor no reconoció a su madre ni a su esposa. No supo qué era un teléfono móvil ni una televisión. Lloró al ver una lámpara LED, como quien mira magia prohibida. Según el equipo médico, presentaba memoria intacta, pero de otra vida. Describió en detalle su infancia en un barrio de calles polvorientas, sin alcantarillas, su casa con vigas de madera y un pequeño taller donde su padre teñía telas con pigmentos naturales. Recordaba el olor a azafrán, el sonido de los carros tirados por mulas, la peste de los curtidores, la voz de un pregonero anunciando impuestos del rey. Incluso habló de una mujer llamada Isabel Montfort, su prometida, con la que iba a casarse cuando la primavera trajera las naranjas nuevas. Al principio, la familia creyó que era confusión postraumática, pero Víctor comenzó a aportar detalles verificables. Mencionó el nombre de una calle desaparecida en 1870, que los historiadores localizaron en un plano antiguo. Enumeró precios del grano, tasas de aduana y nombres de alcaldes que, tras consultarse en archivo, resultaron correctos. Dibujó el escudo del gremio de tintoreros del siglo XIX con precisión quirúrgica. Había vivido como Emiliano, con la misma claridad con la que cualquier persona recuerda su niñez. Hablaba de la guerra de independencia, de rumores sobre tropas francesas, de un comerciante vasco que llegó con tintes extraños procedentes de ultramar. Su memoria del siglo XIX era más sólida que la de su propia vida real. Lo más sorprendente ocurrió cuando, acompañado de su hermano, visitó el barrio antiguo de Madrid. Víctor caminó por calles que jamás había visto en su vida actual, pero que conocía de memoria como Emiliano. Señaló rincones donde antes había una fuente ya demolida, una panadería que ahora era un local comercial y un antiguo convento reconvertido en oficinas. Recordaba la ubicación de una puerta tapiada, demolida hace más de 100 años. Cuando los investigadores accedieron allí con permisos, encontraron detrás ladrillos de la época y restos de herramientas antiguas, justo como él había descrito. A los 3 meses, sus recuerdos del siglo XIX comenzaron a desvanecerse lentamente, como un sueño que el tiempo borra a la fuerza. Víctor lloraba al olvidar los nombres, la voz de Isabel, el olor del taller. Mantenía un diario donde escribía frenéticamente para retener lo que quedaba. Hoy, la mayor parte de esa memoria secundaria ha desaparecido. Pero lo que dejó escrito aún permanece. Casi 600 páginas detallando costumbres, rutas comerciales y recetas de tintes que, tras análisis, resultaron históricamente fieles y desconocidas en material público. Vivió realmente otra vida. Fue un salto de conciencia a través del tiempo, un traslape de líneas personales. Un trauma que abrió una puerta que el cerebro normalmente mantiene cerrada. Si la mente humana puede despertar recordando 30 años completos en otro siglo, ¿qué es lo que llamamos identidad? ¿Y cuántas vidas podrían estar esperando detrás del velo del tiempo? Si te fascinan estas historias y quieres que sigamos documentando y narrando casos reales como este, suscríbete a Crononautas, deja tu like y comenta qué opinas de estas reencarnaciones temporales. Tu apoyo mantiene vivo este proyecto y nos permite seguir trazando el mapa de lo imposible. Lo que viene en la siguiente historia es igual de inquietante, pero aún más imposible de explicar físicamente. Número 2. La anciana que despertó hablando un idioma desaparecido hace siglos. Perú, 1994. En un pequeño pueblo de Ayacucho, una mujer de 82 años llamada María Cárdenas fue ingresada en el hospital tras sufrir un derrame cerebral leve. Pasó la noche sedada y su familia temía que sufriera secuelas lingüísticas o cognitivas.
Sin embargo, cuando despertó al amanecer, ocurrió algo que desconcertó a médicos, familiares y lingüistas por igual. María abrió los ojos lentamente, miró a las personas en la habitación y comenzó a hablar, pero no en español ni en quechua, tampoco en aymara. La anciana hablaba con fluidez un idioma que nadie reconoció, con fonemas cortantes, ritmo melódico y estructuras gramaticales que parecían extrañas y antiguas. Los médicos pensaron en afasia, pero lo sorprendente era que María no balbuceaba, articulaba frases largas, con entonación firme, como si realmente estuviera comunicándose. Su expresión era lúcida, pero nadie entendía una sola palabra. La familia llamó a un profesor local de lenguas indígenas. Escuchó a la anciana durante horas, tomando notas fonéticas, repitiendo sonidos. Tras un análisis inicial, el académico lanzó una hipótesis que dejó la sala en silencio. El idioma que María hablaba tenía similitudes con el protoquechua precolombino, una variante desaparecida mucho antes de la conquista española. Palabras que no figuraban en registros modernos, construcciones lingüísticas extintas y términos agrícolas de técnicas perdidas. Cuando el profesor intentó comunicarse con ella en español, la mujer lo miró sin reconocerlo. Pero al escuchar ciertas palabras reconstruidas del protoidioma, María respondió casi con alivio, como si finalmente alguien la hubiese comprendido, aunque fuera apenas un poco. Durante los siguientes días, un equipo de lingüistas viajó desde Lima para documentar el caso. Grabaron más de 40 horas de conversación con la anciana. Lo más inquietante fue que María no solo hablaba aquel idioma, sino que parecía no recordar su vida en el presente. No sabía quién era su hija. Desconocía la electricidad. Preguntó por los sacerdotes del Templo del Sol. Dijo haber trabajado en campos de maíz para un señor llamado Tupac Rimachi, un nombre no vinculado con su árbol genealógico real, pero coincidente con documentos coloniales que hacían referencia a un jefe local del siglo XVI. Al describir su hogar, hablaba de techos de paja y murallas de adobe rodeadas de terrazas agrícolas, un paisaje arqueológico que aún existe a 4 kilómetros de su pueblo actual. Las grabaciones fueron transcritas. Algunos fragmentos describían rituales agrícolas, cantos dedicados a una luna femenina asociada a la fertilidad, técnicas para teñir lana usando minerales locales y hasta instrucciones para construir un tipo de herramienta agrícola no documentada previamente. Lo más perturbador llegó cuando María, con ojos llenos de lágrimas, preguntó por un hijo que, según ella, tenía 5 años y que había caído desde la terraza sagrada. La familia confirmó que la anciana jamás había tenido un hijo varón. Una noche, mientras dormía, María sufrió una crisis convulsiva breve. Al despertar horas después, miró a su hija y habló por primera vez en español desde el derrame. La expresión que tuvo fue similar a la amnesia emocional. No recordaba nada de los días anteriores. No recordaba haber hablado otro idioma. No recordaba a los lingüistas, las horas de grabación, ni las preguntas sobre el imperio incaico. Cuando le reprodujeron el audio de su propia voz, se negó a aceptar que fuera ella. Dijo sentir mareo e incomodidad, como si algo intentara tirar de mí hacia atrás. Los lingüistas afirmaron que, si el caso era auténtico, estaban frente a la única hablante documentada en siglos de un idioma muerto. Un puente temporal hecho de lenguaje, memoria y consciencia. Para algunos, fue un fenómeno neurológico extremo. Para otros, un evento inexplicable, donde la mente de María viajó hacia el pasado o trajo el pasado con ella. Lo cierto es que hasta hoy nadie ha dado una explicación que cierre todas las preguntas. Si una mujer puede despertar hablando la lengua perdida de un mundo que ya no existe, ¿qué significa realmente el tiempo para la mente humana? ¿Es lineal o es una biblioteca donde a veces se abre un libro equivocado? Y con esta pregunta, pasamos al caso más espectacular de este vídeo, un evento registrado policialmente, con arresto, fotografías y una historia que termina en desaparición. Porque este caso no es solo un viaje en el tiempo, es un choque directo entre el presente y un futuro que aún no hemos vivido. Número 1. El viajero detenido en el puente de Brooklyn, que afirmaba venir del año 2256. Nueva York,
Noche del 15 de marzo de 2003. La patrulla 47 de la NYPD recibió un aviso sobre un hombre que estaba causando disturbios en el puente de Brooklyn, observando los coches y señalándolos como si fueran criaturas extrañas, hablando con acento desconocido y preguntando por el Capitolio flotante y por algo que llamó División Temporal 7. El sujeto vestía ropa brillante, metálica, sin costuras, con una textura similar al aluminio pulido pero flexible como tela. No llevaba documentos, pero sí un pequeño dispositivo del tamaño de un reloj sin pantalla, sin botones, que emitía un parpadeo azul cada 5 segundos. Cuando los agentes se acercaron, el hombre dijo su nombre con total claridad. Elias Crow, nacido en el año 2198 y miembro de un programa gubernamental del futuro encargado de monitorear puntos críticos en la línea del tiempo. Al ser detenido, Elias no mostró miedo, sino desconcierto. Preguntó si aún no existía el sistema Chronorail, una red temporal que, según él, permitiría desplazarse entre siglos mediante nodos gravitacionales. Dijo que su misión original había sido viajar al año 2256, no a 2003, para observar un evento político que marcaría el inicio de una nueva era energética. Describió su tiempo con detalles que ningún delirante habría improvisado. Ciudades verticales rodeadas de océanos elevados por pasarelas, drones médicos autónomos, eliminación global del papel moneda y un protocolo llamado reparación temporal segmentada, diseñado para corregir fallos en la historia. Pero lo más inquietante fue lo que llevaba en la mano. Una moneda. No de dólar. No de ninguna nación existente. Era un disco plateado con una inscripción microscópica en espiral y el año 2256 grabado en la parte inferior. La analizaron. La aleación no correspondía a ninguna combinación industrial conocida en 2003. Tenía una densidad anómala, más ligera que el aluminio y más resistente que el titanio. Los informes quedaron archivados bajo clasificación interna del FBI. No hubo explicación oficial. Según el informe policial filtrado años después, Elias Crow pidió varias veces contactar con un operador de línea temporal para regresar a su siglo. Decía que cada minuto fuera de su línea empeoraba el desajuste y que el tiempo se contrae cuando un intruso está presente. Nadie tomó en serio esas palabras hasta que sucedió. La noche del 19 de marzo, apenas 4 días después de su detención, Elias fue trasladado a una celda de máxima seguridad bajo vigilancia constante. A las 2:14 de la mañana, las cámaras captaron un destello intenso y un sonido similar a un zumbido eléctrico. Durante 0,7 segundos, el vídeo mostró interferencia completa, como si el tiempo dentro del encuadre se hubiese comprimido. Cuando la imagen volvió, la celda estaba vacía. No había rastro de huida ni se activó ninguna alarma. El hombre simplemente desapareció, dejando atrás solo 2 cosas: la moneda y el dispositivo parpadeante, ahora inerte, sin luz alguna. La investigación declaró oficialmente la fuga como imposible sin intervención externa. El uniforme metálico jamás se encontró. Años después, la moneda volvió a caer en manos privadas tras un robo no resuelto del archivo de evidencias. Hoy, su paradero es desconocido. Los teóricos del tiempo consideran este caso uno de los más sólidos de la historia reciente. No solo por el testimonio, sino por el objeto físico que nunca debió existir en nuestro siglo. ¿Era Elias Crow un viajero temporal? ¿Fue un error del tejido del tiempo que lo expulsó hacia atrás y luego lo reclamó? Si un hombre puede aparecer en medio del puente de Brooklyn diciendo venir del año 2256, ¿cuántos pasos más estamos de que el futuro llame a nuestra puerta? Y aquí cerramos este viaje a través de la historia imposible. Si te ha estremecido, sorprendido o hecho cuestionarte todo lo que crees sobre el tiempo, suscríbete a Crononautas, deja tu like y escribe en los comentarios cuál caso te perturbó más. Cada vídeo que viene será más profundo, más extraño y más difícil de explicar con lógica. El tiempo es una línea, o quizá un nudo, un espejo, una espiral. Nos veremos en el próximo salto.